tercera mesa redonda del Congreso. Esta mesa redonda va a tratar sobre la educación financiera como complemento a la regulación y la supervisión financiera. La mesa estará moderada por don Rafael Perea, socio director de Savi Abogados y profesor asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Cuando quiera, don Rafael. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes, gracias a Edufinet, gracias a los asistentes, en su mayoría o en su totalidad, ¿no?, virtuales, a esta tercera mesa redonda de la tercera edición de este Congreso de Educación Financiera que tan magníficamente organiza Edufinet y que convendrán conmigo que se ha convertido en una referencia en el sector. Si me permiten, yo creo que esta mesa, la mesa que tenemos hoy, está formada por un panel de participantes de lo más completo. Yo creo que destacan por su solvencia y su conocimiento en la materia, en esta materia en particular y en el sector financiero en general, ¿no? Son de sobra conocidos, pero bueno, si me permiten, los presento muy brevemente. Tenemos a Vicente Ortiz, que es director de asesoría jurídica de Unicaja Banco, Galo Juan Sastre, director de cumplimiento normativo de Unicaja Banco, Alejandro Menéndez, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid, Ignacio Fernández Montes, que es presidente de la Delegación Andaluza del IEAF, del Instituto Español de Analistas Financieros, y Antonio Romero, que es director corporativo de Servicios Asociativos Control de Recursos de CECAB. Su currículum, evidentemente, están en la página web del Congreso. A ella me remito por si quieren ampliar esta información. Bueno, el tema de la mesa, como bien indicaba José Antonio, versa sobre la educación financiera como complemento, como herramienta que complementa la regulación y supervisión financiera. A modo muy breve y únicamente introductorio, decir que bueno, saben que recientemente, y cuando hablo de recientemente, pues hablo del mes pasado, en octubre del 2020, la OCDE reformuló sus principios, sus recomendaciones en materia de educación financiera precisamente para adaptarlo, digamos, al contexto actual o a la situación actual del sector financiero y para abordar los retos de la misma, ¿no? Desde esta perspectiva, precisamente, es lo que les propongo a los participantes de esta mesa redonda, es que se puedan comentar, digamos, en relación con la educación financiera como complemento de la regulación y de la supervisión financiera, pues esos aspectos de máxima actualidad que afectan a día de hoy al sector financiero, sin perder de vista efectivamente que probablemente uno de los objetivos principales de la educación financiera sea que el usuario, el cliente financiero, en definitiva, que somos todos, pueda adoptar decisiones lo más informadas posible, ¿no? Yo, por romper el hielo, lanzo una primera cuestión y incluso por orden de presentación me dirijo en este caso a Vicente, precisamente teniendo como referencia el tema de esta mesa redonda. ¿Qué considera Vicente o por qué la educación financiera debe verse precisamente como una herramienta que complementa la regulación y la supervisión financiera? Muy bien, gracias Rafael. Gracias también a la organización del Congreso por invitarme a participar en esta mesa redonda y por supuesto también gracias a los asistentes que a través de medios telemáticos afortunadamente podemos celebrar esta reunión en estas circunstancias de limitación al movimiento que tenemos derivado de la pandemia. Para responder a la pregunta, yo creo que es oportuno empezar por la definición que la OCDE junto al Foro Internacional de Inclusión Financiera ha dado recientemente, como te has referido al principio, cambiando la definición de educación financiera desde el año 2005, la definen ahora como una combinación de conocimiento, actitud, conciencia y comportamiento necesarios para tomar buenas decisiones financieras, es decir, decisiones que estén bien informadas y que permitan a las personas alcanzar una finanza saludable. La regulación financiera, la regulación y la supervisión financiera son elementos muy importantes como facilitadores de la educación financiera. En la medida, por una parte, en la que en el ámbito de la regulación se determinan actuaciones y conductas que deben adoptar las entidades en su relación con la clientela, y en el ámbito de la supervisión, porque permiten comprobar el grado de cumplimiento de esas disposiciones
dictadas en la materia, disposiciones que en gran parte van dirigidas al ofrecimiento de explicaciones e información suficiente al cliente para que pueda adoptar sus decisiones. Por tanto, empiezo diciendo que tanto que la educación financiera por una parte y la regulación y la supervisión por otra son desde luego muy complementarias. Recuerdo que el año pasado, en el acto inaugural del segundo Congreso de Educación Financiera EduFinet, José Manuel Domínguez, director del proyecto EduFinet, refiriéndose a la importancia de la educación financiera, indicó que es tan importante en el sistema financiero como lo son la supervisión y la regulación bancaria. De luego no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. La educación financiera debe verse desde luego como una herramienta que complementa la regulación y la supervisión. Un cliente con una adecuada información financiera sabe cómo dirigirse a las entidades cuando se relaciona con ellas, sabe qué puede esperar de ellas en la contratación de productos y servicios, sabe la información que ha de pedir y, llegado el caso, sabe también qué tiene que hacer si surgen discrepancias, a qué instancia de reclamación dirigirse, etcétera. Una adecuada educación financiera permite también al cliente detectar anomalías en una fase temprana y eso le va a permitir facilitar la corrección de estas en un clima de entendimiento con las entidades y evitando, por supuesto, litigios que pueden ser innecesarios. La educación financiera no es solo conocimiento. Llevada a la práctica en la relación con las entidades, vemos que puede exigir de estas un mayor nivel o una conducta más acomodada a las normas que le son exigibles. Las entidades que operan en el sector financiero de siempre han dedicado importantes esfuerzos y recursos a formar a su personal. Esto en sentido estricto no encaja en el concepto de educación financiera, pero es cierto que ese conocimiento que se imparte o esa formación que se imparte a las entidades en gran parte va dirigida a que los empleados la pongan en práctica cuando se relacionan con los clientes para ofrecer y facilitar la información necesaria para la toma de decisiones. Esta formación beneficia a las propias entidades, a sus empleados y a la clientela. Beneficia a los empleados porque les permite desarrollar eficazmente su trabajo, a la clientela porque en la medida en que reciban información adecuada podrá adoptar adecuadamente sus decisiones financieras, y a la entidad, por supuesto, porque en la medida que los clientes adopten sus decisiones correctamente informados, permitirá a las entidades cumplir bien sus fines y sin incidencia. Esta disposición de las entidades que tradicionalmente han dedicado, como decía, muchos recursos a la formación y quedaba esto en el ámbito de su discrecionalidad, se ve desde hace ya bastante tiempo modulado por disposiciones que progresivamente inciden en la necesaria capacitación que han de obtener sus empleados para dirigirse a los clientes, como digo y reiteraré, ofreciendo información suficiente para el conocimiento de los productos y sus consecuencias y que de esta manera puedan adoptar las decisiones de inversión. Cuando esta información no se ofrece adecuadamente o cuando, habiéndola ofrecido, no se puede demostrar, es cuando surgen los problemas y la litigiosidad bastante frecuente en estos tiempos. En la comercialización de productos ya vemos que no solamente basta con entregar al cliente tal o cual información precontractual, sino que es necesario casi siempre ofrecer explicaciones adecuadas para que el cliente conozca qué hacer. Esta actuación que las entidades despliegan frente al cliente, yo pienso que es auténtica educación financiera, en la medida en que incide en el conocimiento de los clientes y lo ayudan a la toma de su decisión. Si examinamos el programa de formación de cualquiera de las entidades que operan en el sector, podemos comprobar que una parte muy importante del mismo, enlazándolo con lo que decía antes, está dirigida a dar cumplimiento a exigencias normativas. Así, es preciso ofrecer información que facilite a los empleados capacitación para la comercialización de productos financieros en el marco de la directiva MiFID, también en la comercialización de préstamos sujetos a la ley de contratos de crédito inmobiliario, a la comercialización de seguros, y que además estos programas de formación no son realmente libres. La administración, los supervisores establecen líneas generales y principios básicos a los que habrán de acomodarse, además de otra formación que imparten las entidades en materias como prevención de blanqueo de capitales, protección de datos personales, riesgo penal, etc. Los programas son muy exigentes. Los
conocimientos han de acreditarse. No es el tema, pero también hay que decir las no pocas controversias que generan en el plano laboral la adecuación de la impartición de estos programas de formación y el trabajo, en qué momento, y los sindicatos ya se encargan de relacionarse con las entidades para ver cómo encajar esto con el trabajo y las horas a dedicar. Yo creo que desde el lado de las entidades, al margen de su participación en proyectos como este, como Edufinet, se realiza, como decía, una importante labor formativa a la hora de formalizar cada una de las operaciones. Y ya para terminar, no me resisto a terminar sin referirme a que estas exigentes obligaciones que se imponen a las entidades respecto a la formación de su personal y a la capacitación y a la información a ofrecer a la clientela no tienen un correlativo deber en el cliente de desplegar una determinada actuación para conocer aquello de lo que se le está explicando. A nivel normativo no hay nada, más allá de que la directiva, el artículo 6 de la directiva 2014-17 sobre el contrato de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, sí que dice que los estados fomentarán medidas de educación financiera de los consumidores. Y me pregunto, si nos limitamos a esto, ¿qué incentivo tiene para el cliente contar con una adecuada educación financiera? Si al final no se le exige nada y puede permitirse no solamente de no poner en práctica lo que conoce, sino tan siquiera conocer aquello a lo que se enfrenta. Muchas gracias, Vicente. La verdad que es muy interesante, ¿no? Esa triple perspectiva, digamos, de la educación financiera como complemento, ¿no? Como función preventiva, que creo que es muy relevante, pero también como función a nivel interno, formativa en las entidades y en la relación entidad-cliente, más allá incluso de las obligaciones de información. Si echamos la vista hacia atrás, hablo por ejemplo de la última década, vemos que desde un punto de vista normativo cada vez hay más exigencias, ¿no? Como apuntaba Vicente, particularmente desde un punto de vista de procedimiento y de cumplimiento normativo, ¿no? Las continuas reformas en materia de lo que llamamos compliance, ¿no? Me dirijo ahora a los Juan, considerando precisamente ese carácter, digamos, complementario del que hablaba Vicente, ¿no? De la educación financiera como complemento de la regulación y supervisión financiera. ¿Qué conexión o qué relación puede existir, Galo Juan, entre la educación financiera y el cumplimiento normativo entendido con carácter general? Pues muchas gracias, Rafael, y también, como me uno al comentario de Vicente, dar las gracias a Edufinet por permitir, por poder organizar este congreso en esta situación, y saludar a todas las personas que nos escuchan. Y yo tengo casi más miedo escénico a la nueva tecnología que a ver a la gente en directo, ¿no? Tienes la sensación si te están oyendo o no, así que espero que aunque vivimos en un mundo digital, poder hablar delante de la gente me da menos miedo escénico, ¿no? Por así decirlo. Yo comparto la visión que comentaba Vicente de la regulación, ¿no? Y enlazando un poco con lo que comentaba Vicente, tradicionalmente las razones de esa regulación, y somos conscientes todos que el sector financiero es un sector tremendamente regulado, se basaban en ese modelo, digamos, de menor o de desventaja competitiva entre el pequeño cliente con menos conocimiento y en las grandes entidades con un mayor conocimiento, ¿no? Esa ha sido la razón, un poco lo que justificaba, digamos, esa regulación, junto con ya los conceptos mucho más macro de estabilidad financiera y impacto en la economía, ¿no? Yo creo que ahora habría que avanzar, quizá, a mí, o la expresión que a mí que me gusta más de toma de decisiones bien informadas, es en esa mayor autonomía del cliente, ¿no? Probablemente ese concepto de la educación financiera, que no solamente es la toma de decisiones mejor, sino una sensación de mayor autonomía, sobre todo en un entorno cada vez más digital, ¿no? Y ese entorno de mayor autonomía no solamente de cara a lo que es entender la prestación de servicios, sino la defensa en sentido más amplio de sus intereses, ¿no? A veces que incluso los reguladores tienen departamentos de reclamaciones extremadamente potentes,
se dedica muchísimo tiempo a la atención al cliente por parte de los reguladores, pero yo creo que hay también ese mejor conocimiento, esa educación financiera, creo que desde el punto de vista del cliente le da esa mayor autonomía, no solo de cara a conocer los productos o servicios que una entidad le ofrece, sino si quiere a defender, digamos, con mayor vehemencia, por así decirlo, sus propios intereses en la propia relación. Yo creo que ese es un aspecto importante. Y este entorno que quizá tradicionalmente de regulación se había visto en esa desventaja, yo creo que la educación de estos años ha ido variando, porque además también las entidades financieras y también a raíz de la crisis nos hemos dado cuenta que nosotros queremos mantener relaciones a largo plazo con los clientes. Es decir, esto es una relación a largo plazo, ¿no? En un entorno competitivo. Y, por tanto, el ámbito, las entidades financieras cada vez están anteponiendo mucho más el interés del cliente, ¿no? A la hora de prestar servicios. Si yo soy capaz de mantener una relación a largo plazo con el cliente, es bueno para mí, y la única forma de poner o de favorecer esa relación a largo plazo es precisamente poniendo en el centro de nuestra actividad el ofrecer los mejores servicios y los más adecuados. Por tanto, si yo cuando voy a explicar un producto, la persona que me escucha o el cliente que me escucha lo entiende todo mucho mejor, pues nos viene muy bien también a las entidades financieras. Y si yo tengo que reclamar y puedo llevar esa actividad de reclamación directamente entre el cliente y la propia entidad ante una situación de un potencial conflicto de interés, pues yo creo que todas las cosas se solucionan y perdemos o se reducen muchísimo los trámites burocráticos. Por lo tanto, yo creo que ese modelo de toma de decisiones informada yo añadiría esa autonomía. Y en lo que comentas de la función de cumplimiento normativo, que es cierto que se ve ya, bueno, que ha ido evolucionando, sobre todo en un área de control interno, ¿no? O que trata de velar, o trata que sea de alguna forma de velar por estar seguro que las entidades cumplen con la norma, el elemento clave es el conflicto de interés, ¿no? Es una realidad, que al final nosotros queremos vender productos y que hay un sano interés evidentemente en recibir una adecuada remuneración, ¿no? Y por tanto esa gestión del conflicto de interés es uno de los aspectos que la función de cumplimiento normativo le dedica especial atención, ¿no? Cuando yo voy a vender un producto, evidentemente desde el punto de vista del cumplimiento normativo, nuestra primera tarea es que entendamos bien la norma, o sea, que la entidad entienda bien la norma, y eso también lo he comentado muchas veces. Creo que entender bien una norma es una ventaja competitiva, no es una carga de trabajo, es todo lo contrario. Saber aprovechar una norma yo creo que es una parte que los bancos debemos de hacer con mayor medida, y en eso la función de cumplimiento normativo tiene un papel importante. Y si soy capaz de dar esa información, darla, y si soy capaz de no solamente quedarme en un modelo control de asesoramiento como tradicionalmente se había visto, sino de entrar realmente en las tripas de la venta de productos, que es una cosa que el Banco de España nos insiste mucho, en realmente analizar los procedimientos, cómo efectivamente la teoría es muy bonita y nosotros podemos decir que cumplimos una norma, pero realmente después, cuando establecemos las herramientas informáticas, cuando establecemos los controles, eso realmente funciona, pues es una función que cumplimiento normativo cada vez va más. Por tanto, desde ese modelo teórico de interés del cliente, la función de cumplimiento normativo yo la veo como muy práctica o cada vez más práctica. En esa ventaja competitiva, entender bien la norma y aprovecharla en el mejor interés tanto del cliente como de la entidad. Y en segundo, realmente que los procedimientos que las entidades establecen a la hora de desarrollar esos productos realmente sean los necesarios y que la entidad establezca los controles para evitar cualquier tipo de incidencia. Yo creo que ese es un aspecto importante. Otro aspecto importante es que para nosotros en este mundo la reclamación de los clientes es una fuente de información muy útil. Si nosotros recibimos, siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo, si recibimos muchas reclamaciones de algún producto es que estamos haciendo algo mal, ¿no? Por tanto, esa reclamación es importante. Y solo concluir con la idea esta de autonomía, ¿no?, que comentaba. Es muy importante, como digo, el concepto de autonomía, porque algo que comentar Ignacio de la digitalización. Sabéis que esta semana se publicó la nueva normativa del SAMBO de transformación tecnológica, y uno de los aspectos que habla precisamente es de la educación financiera en este mundo digital. Por tanto, ya no estamos hablando solamente del modelo tradicional de educación financiera, sino que tenemos que avanzar hacia un modelo de digitalización que yo creo que ese es un reto que Ignacio estoy seguro que comentará. Esto sería un poco en resumen la visión desde el cumplimiento normativo de la educación financiera. Muchas gracias, Juan. La verdad que es muy interesante también
de hecho, me quedo con varias ideas. La primera que has trasladado es la educación financiera al final nos interesa a todos, es decir, no solamente a los clientes, evidentemente, sino también a las propias entidades, precisamente por esa visión de largo plazo que tienen en la relación con el cliente, ¿no? Y luego los puntos claves que apuntabas de no solamente la toma de decisión informada es importante tenerla en cuenta, sino también esa autonomía por parte del cliente y, por supuesto, desde un punto de vista del cumplimiento normativo, cómo se gestionan los conflictos de intereses, que realmente es un punto crítico, ¿no? en esta materia. Muchas gracias. De hecho, conectado con este tema, a mí hay otro punto que me parece muy interesante y en este caso me dirijo al profesor Menéndez, que es la relación que existe entre la educación financiera y las obligaciones tributarias, ¿no? Desde esta perspectiva, profesor, ¿cómo se conjuga la educación financiera como instrumento, digamos, o como posible instrumento para facilitar la aplicación de los tributos en favor del contribuyente, en definitiva, del obligado tributario, y cómo afecta a su toma de decisiones en este ámbito? Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también a Edufinet por su amable invitación y un saludo muy cordial a todos los asistentes. Efectivamente, bueno, en mi etapa de consejero del banco y antes de Caja España y de Banco CEIS, cuando empezaron a salir las sentencias en el tema de la cláusula suelo, basadas en la dificultad de conocer este dato por parte de los clientes, y en mi condición de catedrático de Derecho Financiero y Tributario, de profesor de esta materia, que se refiere a la actividad financiera en el ámbito de los entes públicos, digamos que en las relaciones de los particulares con los entes públicos, en contraste con la actividad financiera de las entidades privadas con sus clientes, claro, a mí de alguna forma me llamaba la atención, sobre todo en el sentido de que me parece que la dificultad objetiva de entender las normas fiscales financieras es mucho mayor que la de entender la de la mayoría de las operaciones financieras que se llevan a cabo por las entidades financieras privadas. Lo digo, y ya no tanto como consejero, desde como consejero lo observaba, pero como cliente lo he vivido, ¿no? Y lo sigo viviendo. Bien, la Ley General Tributaria contempla efectivamente de manera expresa en el artículo 34 la necesidad de que el obligado tributario y en general los interesados sean informados y asistidos. Eso lo dice el 34.1, las letras A y N, o hay una letra J que también es muy, muy curiosa, que dice que tiene derecho a ser tratado con el debido respeto, ¿eh? Es todo un detalle por parte de la Ley General Tributaria. Estos derechos se convierten en deberes por parte de la Administración Tributaria en los artículos 85 y siguientes a 91 de la citada ley, en los cuales se contemplan los instrumentos a través de los cuales se va a llevar a cabo esa información y asistencia, que son los que voy a exponer a continuación. En primer lugar, se habla de las publicaciones y de la remisión de comunicaciones a los contribuyentes. Esta obligación de efectuar publicaciones y de remitir comunicaciones se refiere, por ejemplo, a que tienen que ser publicadas todas las modificaciones en el primer trimestre posterior al año que se han efectuado en materia tributaria a lo largo del año anterior. También comprende a las modificaciones de tipo jurídico positivo como a las interpretaciones que se hacen de estas disposiciones por parte de la agencia tributaria, ¿no? Las consultas y también los reglamentos y las decisiones económico-administrativas. Bueno, esto se efectúa ahora mismo. La verdad es que la Ley General Tributaria es del año 2003, pero es un año muy remoto desde el punto de vista de la capacidad de información que ahora estos instrumentos no proporcionan, de manera que es evidente que con Internet pues es muy fácil encontrar las consultas, etcétera, etcétera, y tener los textos consolidados de las leyes casi al día, de manera que no hay mayor problema. En este marco se incluyen también las comunicaciones. Las comunicaciones no son ya informaciones generales, sino informaciones individualizadas a contribuyentes o grupos de contribuyentes.
de manera que, pues, por ejemplo, al colegio de abogados, de arquitectos, etcétera, etcétera, les pueden comunicar algo al propio cliente sobre deberes formales. Tiene la particularidad de que incluso estas mismas publicaciones se las pueden individualizar. Tiene la particularidad de que si el cliente insta de alguna forma la comunicación o contesta, en ningún caso va a poder considerar que esa sugerencia va a tener validez. Esto va a ser casi una nota común a todos los instrumentos de asistencia y de información que tiene la agencia tributaria en sus manos. No se vincula ninguna consecuencia jurídica para la hacienda pública, de manera que si no lo hiciera no le pasaría nada. Esto también es una constante en todos estos instrumentos de información y asistencia. Tiene alguna ventaja sobre la información y asistencia que deben de llevar a cabo las entidades privadas. Y sí que tiene como contrapartida para el obligado tributario el que si le han respondido, vamos, que si viene en un formulario, en alguna de las comunicaciones o publicaciones, algún criterio de interpretación y él lo aplica, le van a exonerar de las sanciones, siempre y cuando sean digamos, las comunicaciones y las publicaciones oficiales. Sin duda alguna, uno de los instrumentos más importantes para llevar a cabo esta información y asistencia son las consultas tributarias. Las consultas tributarias son a iniciativa de los particulares o de grupos de particulares, para que la Asociación Española de Banca puede formular una pregunta sobre un problema general y cada obligado tributario, e incluso, a pesar de que la ley no lo dice, cada interesado. Yo, como inversor extranjero, puedo saber qué piensa la administración de algo antes de decidirme a mi inversión. No soy obligado tributario, pero soy interesado. Curiosamente no lo contempla la ley, pero es evidente que se puede hacer. La contestación, la pregunta es sobre cualquier tipo de materia, sobre la calificación, el régimen jurídico, la perspectiva, la interpretación, etcétera, etcétera. Se tienen que formular por escrito y evidentemente, la contestación está a cargo de la Dirección General de Tributos, que en definitiva es un órgano del Ministerio de Hacienda, que es el órgano técnico, es el encargado de hacer los proyectos normativos y de elaboración de las normas en sus fases iniciales que emanan de la administración pública, de la administración tributaria. También sucede lo mismo que antes. La falta de contestación en 6 meses no significa ninguna responsabilidad para la administración pública. Hay que presentarlas antes de que tengas que hacer la declaración o tomar la decisión jurídico-financiera que se corresponda, y el consultante no está obligado a seguir el criterio de la administración. Lo único que si lo sigue tiene la ventaja, si es que responde, si es que contesta, de nuevo, de que se le exonera de responsabilidad sancionadora, no del cumplimiento, lógicamente, del deber sustantivo nuclear de la obligación tributaria. Este carácter vinculante de las contestaciones a las consultas no afecta a los tribunales económico-administrativos, lógicamente, porque son órganos que también dependen del Ministerio desde el punto de vista orgánico, pero no funcional, y no les afectan estas interpretaciones. Otro aspecto de la información es la información sobre la valoración de los bienes inmuebles, que por una parte ha estado vinculada con informaciones individuales, en el sentido también cuando la Ley General Tributaria se publica, pero ahora las informaciones de los inmuebles son públicos, de manera que puedes entrar en distintos organismos, entidades, la Dirección General del Catastro, y ver qué valores tienen. Ahora hay una modificación que se quiere hacer bastante discutible de los temas de valoración de inmuebles, pero la información es accesible y, desde luego, si estás afectado por una transmisión de un bien o una adquisición de un bien, pues puedes recurrir a la valoración de qué se trata. La administración normalmente lo hace, como estoy diciendo, se vincula ya durante 3 meses y naturalmente, pues también el contribuyente tiene la misma posibilidad de utilizarla o no, con la exoneración de la responsabilidad si lo hace.
En ningún caso es recurrible ninguna de las decisiones que hemos visto, porque son manifestaciones de juicio, no de voluntad de la Administración, y por lo tanto no se pueden recurrir ni las contestaciones, ni las publicaciones, ni las valoraciones, ni tampoco los acuerdos previos de valoración, que es el último instrumento. Lo que sí se pueden recurrir son luego los actos administrativos que, basados en cualquiera de estas medidas de información y asistencia, le dirigen al obligado tributario. Estos acuerdos previos de valoración son seguramente un instrumento muy importante, sobre todo en el ámbito de las relaciones con contribuyentes relevantes, como pueden ser las sociedades. Están pensados sobre todo para los llamados precios de transferencia entre sociedades vinculadas, para operaciones vinculadas. Esto es para operaciones que son entre parientes o entre sociedades que participan o filiales o que tienen una participación unas con otras. Como la referencia del valor es el valor de mercado, podría haber en esas relaciones de operaciones vinculadas valoraciones ventajosas para la filial o la matriz, y esto es lo que se quiere evitar. La peculiaridad es que aquí la propuesta que se hace, la Ley General Tributaria dice que se aceptará por parte de la Administración si no se contesta otra cosa. De manera que, digamos, es un silencio positivo que es importante. El problema es que lo deja en manos de cada regulación, de cada impuesto específico. Y ahí vienen correcciones a este aspecto que era tan positivo de que la propuesta de valoración que puedan hacer estas sociedades sea un criterio admisible. En la ley del impuesto de sociedades, en el artículo 18, utilizan una expresión un poco extraña que dice que las propuestas a que se refiere a este apartado podrán entenderse desestimadas una vez transcurrido el plazo de resolución. Es una expresión ambigua porque el podrán no significa que vayan a, pero significa en definitiva que en un ámbito tan importante como el del impuesto de sociedades, la Administración puede no estar de acuerdo con la propuesta que se les haga por parte de los obligados tributarios. Nada más, esto es lo que quería decir, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Alejandro. Interesante también esa perspectiva de los distintos mecanismos, digamos, que tiene el contribuyente en definitiva para obtener información ligado, por tanto, a ese carácter preventivo, ¿no? que promulga, digamos, la educación financiera. Me parece muy interesante. Hay otra cuestión, y me dirijo ahora a Ignacio, que está siendo analizada, digamos, por diversas instituciones, tanto a nivel privado como a nivel público, particularmente a nivel de la Unión Europea, y es que al final todos estamos viendo que el sector financiero, las entidades se están digitalizando, hay una transformación, digamos, digital, no solamente en el sector financiero, sino en general, ¿no? Y que además están surgiendo, digamos, competidores u otras entidades, digamos, de corte inicialmente tecnológico, particularmente las grandes tecnológicas, ¿no? Que están empezando a prestar servicios financieros, ¿no? Considerando esto, Ignacio, ¿qué papel puede jugar la educación financiera en aspectos tales como la inclusión financiera e incluso la brecha digital, ¿no? Hablando de este sector tecnológico? Ahora, muchas gracias, Rafael. Agradezco que cuenten conmigo y con el las opiniones del Instituto Español de Analistas Financieros en este foro, y también agradezco el esfuerzo que está haciendo Edufinet en estas circunstancias. Voy a ser muy breve porque tengo una cierta tendencia a alargarme y no procede en estos momentos. Pero enmarquemos en qué contextos estoy compartiendo estas opiniones. Os estoy trasladando las opiniones por la experiencia que atesoro en mis relaciones como presidente de la Delegación Andaluza del Instituto, puesto que somos una asociación de profesionales, por mi experiencia personal y por lo que estamos viendo en el mundo de las tecnológicas cotizadas tanto en Estados Unidos como en Europa.
y sobre todo enfocado en el sector financiero. Fijaos, la tecnología no solo está transformando el sistema financiero, sino que está ayudando a que se transforme. Nos están forzando a transformarnos. Puesto que el entorno que nos rodea está siendo cada vez más digital, lo ha mencionado Galo Juan, más inmediato, ya la cuestión pues, depende de nanosegundos, mucho más complejo, como hemos estado comentando en las intervenciones anteriores, con los planos normativo, de cumplimiento normativo, regulatorio y de supervisión. Pues nos estamos dando cuenta que además está siendo individual y autónomo, o sea, con una conectividad creciente de personas, equipos, sistemas. Incluso vamos trascendiendo a nivel de empresas, mercados y reguladores. Fijaos, mi experiencia es que los clientes de las entidades financieras son incluso más digitales todavía que las propias empresas. Yo recuerdo que en el año 92, cuando empecé a trabajar en una entidad financiera que no era ni siquiera banco, era Banif, yo llegué con un portátil Dell, de los que en aquella época ya se empezaba a comprar por teléfono, y era más potente todavía que el AS400 que teníamos en nuestra oficina, que era de las primeras oficinas que tenía la posibilidad de tramitar el routing de órdenes en lugar de remitir las órdenes de compra-venta de valores por la valija del banco. Entonces, y lo que ocurre, y es que es muy polémico también, es que la competencia está utilizando profusamente la palanca de la tecnología para llevarse los negocios más atractivos de las cuentas de resultados de los bancos, pero ofreciendo un mejor servicio e incluso a un menor coste. Aquí lo estamos viendo, se ha hecho una operación hace relativamente pues, menos de 2 años en Málaga, cuando el Banco Santander ha comprado Ebury, la plataforma de pagos en divisas para pymes. Entonces, fijaos qué diferente, cómo confrontan estos mundos, como es el mercado norteamericano, mucho más laxo en el desarrollo de las plataformas tecnológicas, frente a un mercado como es el europeo, todavía por hacer, como si fuese una página en construcción todavía. Esta diferente regulación y supervisión lo que hace es que le da una ventaja tremenda a las famosas fintech y verdaderamente están suponiendo auténticos quebraderos de cabeza para los gestores de las entidades financieras bancarias. También es verdad que tienen menos conflictos de interés. Y evidentemente por el hecho de tener una segmentación mucho más concreta y focalizada, pues en lugar de dirigirse a un segmento de población mucho más generalista, pues atinan con los servicios que ofrecen para soluciones muy prácticas. Pero a donde quiero ir es que este tipo de fintech tienen consumos de capital mucho menores. Las exigencias legales en materia de conflictos de interés, de usos de datos, etcétera, etcétera, son también significativamente menores. Y aquí se produce un desequilibrio en los términos de la competencia. Adicionalmente, también quiero apuntar una circunstancia que me llama mucho la atención y que quiero compartir con vosotros, y es la enorme convergencia que hay en tecnologías y en canales de acceso, que está universalizando los servicios financieros. Hasta el punto de confundirlos con sectores que en principio no tienen nada que ver, como es el sector de los juegos o el sector de los videojuegos. Ya hay asesores y consultores de estrategia que están hablando de que ya los sectores no están claramente definidos, sino que estamos hablando de ecosistemas. Bien, todo esto lo que hace es que se convierte en que la experiencia digital de un cliente es lo que hay que analizar. Y lo ha referido muy bien también alguno de mis predecesores en cuanto a la importancia de manejar los datos. Volvemos al Big Data, pero bien utilizado para analizar
de forma para hacer diagnósticos de dónde están los problemas. Por mi parte, yo quisiera decir que esto ni que tiene que decir que si tenemos en cuenta que la tecnología blockchain, cuando complete su aterrizaje en el mundo de los seguros, la previsión sanitaria y las inversiones, esto va a ganar una complejidad tremenda. Entonces, un poco ya dos ideas para concluir, Rafael y queridos oyentes. En el mundo del Big Data, todos estos asuntos se pueden monitorizar para cruzarlo con el apasionante mundo de la teoría del comportamiento o del behavioral finance, aunque esto sea harina de otro costal, puesto que Málaga es una ciudad muy de costaleros como lo es Sevilla, esta referencia de harina de otro costal viene en recuerdo del origen de los costaleros en Sevilla. La última idea. Los reguladores, pero también las entidades financieras, deben tomar conciencia de la relevancia de los servicios que prestan, haciendo que no solo sean parte del libro de responsabilidad social corporativa, sino el ingrediente básico de un ecosistema de finanzas sostenibles. De ahí la importancia que tiene en la educación financiera. Y esa es mi idea esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pues la verdad que sí, que cuando hablamos de innovación y de tecnología, la verdad que estamos diariamente analizando retos de este fenómeno y probablemente en próximos tiempos, digamos, se planteen retos que ni nos podemos imaginar a día de hoy, ¿no? Con lo cual, el tema de la tecnología asociada, digamos, al sector financiero y cómo juega la educación financiera precisamente para moldar ambos componentes, pues es muy interesante. Otro de los temas de máxima actualidad en el sector, y me dirijo ahora a Antonio, convendrán conmigo que es el cambio climático, ¿no? Antonio, ¿qué incidencia cree que puede tener la educación financiera en materia de sostenibilidad, lo que conocemos como finanzas sostenibles, incluso desde dos perspectivas? Desde la perspectiva evidente del cliente, pero también desde la perspectiva de la formación o la dotación de competencias, digamos, internas a los empleados de las entidades financieras para acometer este proceso. Piénsese, por ejemplo, en la financiación sostenible o en la financiación de proyectos sostenibles. Pues muchas gracias, Rafael. Lo primero, agradecer a los organizadores de Edufinet la amabilidad de invitarme un año más a este congreso, que sin duda es una referencia, como tú mismo decías, Rafael, a nivel nacional e internacional en materia de educación financiera. Y no solo agradecerle esta invitación, sino felicitarles porque, a pesar de todos los obstáculos que nos está poniendo 2020, pues hayan decidido mantener el congreso y celebrarlo por vía telemática. Antes de entrar en el contenido de mi reflexión, me vas a permitir, Ignacio, una breve puntualización a una cosa que has dicho, y creo que es una puntualización muy cualificada por el hecho de que yo nací en Sevilla, pero me crié en Málaga. Y es que en Málaga no se llaman costaleros, sino hombres de trono, aunque la filosofía sea la misma, ¿vale? Pero bueno, no me he resistido a hacerte este comentario que veo que te está divirtiendo. Vale. A ver, el punto de partida es, en la reflexión que quiero transmitir, es la importancia de la sostenibilidad en la agenda política, tanto a nivel nacional e internacional, una importancia que ya existía, que ya era así previamente a la crisis, sobre todo derivada de la urgencia del cambio climático, pero que ha cobrado aún más prioridad a raíz de la crisis, porque cuando se han identificado las palancas que previsiblemente nos pueden favorecer un crecimiento y una recuperación rápida, pues, como digo, la sostenibilidad ha aparecido claramente entre ellas. Estamos hablando, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que ser conscientes de que hablamos de un proyecto enormemente complejo
que supone ni más ni menos que la transformación de nuestro actual modelo productivo a un nuevo modelo más respetuoso y más alineado con el entorno y en especial con el entorno ambiental y social. Y naturalmente, en este objetivo, que es un objetivo compartido por todos, que es global, el sector financiero debe desempeñar un papel fundamental. Y las autoridades europeas, en particular la Comisión, pues en los 2 últimos años ha venido emitiendo diversa documentación, como el Plan de Finanzas Sostenibles, que viene a delimitar ese papel que se supone que debe desempeñar el sector financiero en ese objetivo global de la sostenibilidad. ¿Y cuáles son esos 2 impactos? Por sintetizarlo y llevarlo a 2 ideas muy esenciales. ¿Cuál es el impacto de la sostenibilidad en el sector financiero? Pues, en primer lugar, de puertas para adentro, las entidades financieras debemos incorporar en nuestras métricas y nuestras metodologías de gestión nuevas tipologías de riesgos ligadas a la sostenibilidad, en particular los riesgos climáticos. Afortunadamente, ya disponemos de unas expectativas supervisoras elaboradas tanto por el Banco Central Europeo como por el Banco de España, que están siendo de extraordinaria ayuda y que están permitiendo a las entidades empezar a construir esas metodologías y esas métricas. Y en segundo lugar, y de puertas para afuera, pues el sector bancario tiene que canalizar, esa es la función fundamental, canalizar los flujos financieros hacia aquellos proyectos de inversión que son los que van a tener capacidad transformadora y modificar ese modelo económico actual y convertirlo en un modelo económico sostenible. Y eso naturalmente les obliga a desarrollar productos, a ajustar su cartera de productos para poner a disposición del mercado instrumentos que permitan alcanzar ese objetivo. Y es en este punto, Rafael, donde conectamos la sostenibilidad y la educación financiera. Los inversores, los consumidores, deben ser conscientes de que sus decisiones financieras tienen un impacto en materia de sostenibilidad. Que cuando un determinado consumidor compra, por ejemplo, un fondo de inversión, ese fondo de inversión tiene una política inversora, una vocación inversora, que va a canalizar su ahorro hacia determinados proyectos de inversión que van a tener un impacto de una manera o de otra en la consecución de ese objetivo de sostenibilidad. Y los consumidores, los inversores, deben conocer esa política, deben comprenderla, asimilarla y tomar sus decisiones informadas, como decía Galo, ajustadas a sus preferencias y a su perfil de riesgo. Y en este punto es donde se complementan educación financiera y regulación, porque en este punto, como en muchos otros, debemos alcanzar un adecuado equilibrio entre formación e información, que son siempre las 2 caras de la misma moneda, como apuntaba también Vicente en su intervención inicial. La información y la formación no se entienden por separado, tienen que estar siempre juntas. Una información dada por una entidad a un cliente sin que ese cliente tenga la formación necesaria para interpretarla adecuadamente es una pérdida de tiempo. Información sin formación previa genera confusión, siempre, inevitablemente, y eso en última instancia es fuente de desconfianza, que es de lo que va todo esto. La educación financiera normalmente se estructura en torno a proyectos diseñados por libre iniciativa de las entidades, mientras que la información normalmente, en un porcentaje elevadísimo, es una información regulada. Y ahí es donde se complementan estos 2 conceptos. Por profundizar ya muy brevemente, porque ya creo que estamos fuera de tiempo incluso, en estos dos elementos. En mi opinión, ¿cuáles son los elementos que debe tener un programa de formación en materia de sostenibilidad? Diría que tres aspectos esenciales. En primer lugar, debe formar sobre el propio concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad es muy complejo, no se limita a los aspectos ambientales como pueda parecer. La sostenibilidad tiene 3 pilares, el pilar ambiental, el pilar social y el pilar de gobernanza. Y esos 3 elementos además interactúan entre sí. Los consumidores y los inversores deben ser conscientes de la complejidad del fenómeno que estamos abordando. Segundo elemento, los programas de educación financiera tienen que contribuir, en mi opinión, a esa toma de conciencia a la que me refería antes, a toma de conciencia por parte de los propios consumidores de que sus decisiones tienen impacto, tienen consecuencias en el mundo de la sostenibilidad. Y tercero, tienen que formar, y aquí está esa doble perspectiva que tú apuntabas, Rafael, porque este tercer elemento va dirigido tanto a los consumidores como a las propias redes bancarias,
tienen que formar sobre aquellos productos que incorporan en su diseño factores de sostenibilidad. De manera que, insisto, puedan tomarse las decisiones más adecuadas de acuerdo con los perfiles de riesgo. Y eso, que son programas de educación financiera diseñadas por las entidades, se complementa con la información, que es una información regulada y que ya está muy regulada, de hecho, ¿no? Vicente también se refería a la normativa MiFID. La normativa MiFID a nivel europeo ya se ha modificado para que en los procesos de comercialización las entidades recaben de sus clientes cuáles son sus preferencias en materia de sostenibilidad. De manera que a la hora de asignar el producto más adecuado al perfil de ese cliente ya se hayan incorporado esas consideraciones en materia de sostenibilidad. Pero insisto, esta información y esta interacción sobre conceptos de sostenibilidad entre la entidad y su cliente carece de sentido si previamente no hay una formación en el cliente sobre estos conceptos. Y aquí terminaría mi reflexión. Muy bien, muchas gracias, Antonio. La verdad que me quedo con una idea, ha sido muy interesante y muy clarificador tu exposición. Me quedo con una idea que creo que es esencial, ¿no? Que hay que interiorizar este impacto y esta materia, digamos, no solamente por parte, las entidades ya lo están haciendo, incluso por propia exigencia normativa, sino por parte del cliente, ¿no? Y en ese escenario, evidentemente, entra directamente en juego la educación, en este caso financiera. Muy bien, efectivamente, yo creo que ya hemos excedido el tiempo. No sé si hay alguna pregunta que tengan los asistentes virtuales, o si me pueden pasar alguna pregunta. Creo que en principio no la hay. Yo, mientras lo confirman o no lo confirman, y como cuestión de cierre, si les parece bien, lanzo una cuestión al aire a los 5 participantes. De hecho, Antonio decía al principio, o hablaba de los obstáculos, ¿no?, de la situación actual, incluso para desarrollar esta tercera edición del Congreso. ¿Cómo creen que la situación actual que estamos sufriendo todos, tanto en lo personal como en lo profesional, afecta a la educación financiera? Y aquí la lanzo a los 5 de forma indistinta y solidaria. ¿Puedo romper el hielo? Venga, Antonio. A ver, yo me gustaría aprovechar esta pregunta para aportar un poco la visión que tenemos desde CECA, porque como seguramente muchas personas que nos están siguiendo ahora saben, FUNCAS, que es la fundación de CECA, tiene en marcha un proyecto, FUNCAS Educa, dotado con 3 millones de euros y que contribuye a que las entidades financieras que forman parte del ecosistema de CECA puedan desarrollar sus propios proyectos. Y bueno, pues de esa interacción tenemos alguna visión, alguna observación sobre cómo está afectando la COVID a los programas de educación financiera. Yo diría, en una reflexión así muy superficial quizá, que está afectando en 2 planos, ¿no? La COVID en el diseño de los programas de educación financiera. Por un lado, en cuanto a los públicos y a los contenidos a los que van dirigidos, y en segundo lugar, en cuanto al formato y las metodologías formativas, ¿no? En cuanto al primer aspecto, obviamente la COVID ha cambiado determinados patrones de conducta, sobre todo en los momentos más duros de confinamiento, y eso ha hecho que, se haya recurrido más a los canales digitales que a los canales presenciales. Ojo, aunque siempre es bueno subrayarlo, las redes bancarias han permanecido abiertas durante todo el tiempo, incluso en los peores momentos del confinamiento, porque nuestras autoridades consideraron con acierto, en mi opinión, que se trataba de servicios esenciales para la comunidad. Y aprovecho esta mención para mandar un abrazo y un mensaje de ánimo y de agradecimiento a las redes bancarias de este país por el esfuerzo que han desarrollado durante todo este tiempo. Bueno, pues siendo esto así, habiéndose desarrollado con mucha más intensidad los canales digitales, muchos programas de educación financiera se han volcado en formar, sobre todo a las personas mayores, en el uso de estos canales digitales, para hacerles ver que pueden desarrollar acciones por teléfono o en banca electrónica, acciones que antes normalmente hacían presencialmente
en la oficina. No solo eso, sino que también han completado esta formación con formación en materia de ciberseguridad, un aspecto muy importante porque, lógicamente, ese crecimiento de la transacción y transaccionalidad digital ha venido acompañado también de mayores intentos de fraude. Afortunadamente, las entidades bancarias conocen muy bien cuáles son esos vectores de ataque, de manera que han podido diseñar esos vectores de fraude, quiero decir, que han podido diseñar programas formativos muy eficaces, ¿no? Y desde el punto de vista de la metodología y de los canales, pues obviamente se ha recurrido más a canales digitales para la formación, con todo lo que eso tiene de positivo, porque son canales muy eficientes con mayor capacidad de llegada a grandes audiencias, ¿no? Pero no solo se han sustituido las aulas por aulas virtuales, como estamos experimentando nosotros ahora mismo, sino que también se han desarrollado nuevas formas de llegar a nuevos públicos. Y en ese sentido, pues no me resisto a citar el videojuego, ¿no?, que se ha desarrollado Edufinet, que es una forma muy inteligente y muy audaz de llegar a públicos nuevos, como los jóvenes entre 14 y 18 años, ¿no?, que seguramente van a aprender mucho a través de un instrumento como un videojuego que con los que están muy familiarizados, ¿no? De manera que, bueno, todo esto lo que también pone manifiesto es la agilidad y el dinamismo de los planes de formación del sector bancario en España y su capacidad para adaptarse rápidamente a cambios tan trascendentales como los que hemos vivido este año. Muy bien. Bueno, estamos pasados de tiempo. Le pediría al resto de ponentes en un par de minutos una última reflexión a la pregunta que ha planteado don Rafael. Sí, don Vicente. Ahora, perdón. Yo, adicional a lo que comentaba Antonio, con lo que estoy muy de acuerdo, creo que la situación esta de la pandemia puede ser un elemento para potenciar la educación financiera. En esta situación se ha producido la publicación de muchas normas, muchas de ellas de contenido financiero, y que han debido despertar la inquietud de personas que estaban necesitadas de su aplicación. Quiero referirme, por ejemplo, a las moratorias de préstamos hipotecarios, no hipotecarios, a los préstamos ICO, etcétera. Personas con un conocimiento o con una educación financiera más limitada, pues han podido echar en falta estos conocimientos, y en esa medida pues es la que veo que es un buen momento para potenciar la educación financiera, aparte de porque es bueno que la gente conozca y pueda tomar sus decisiones debidamente informado. No lo es menos que ese conocimiento y esa posibilidad de tomar la decisión en su momento pues le resta también angustia en una situación como la que vivimos. Bien, ¿alguna intervención? Sí, a mí me gustaría añadir, fijaos que ha coincidido la pandemia y el confinamiento con una situación de estrés en los mercados horrible. Yo creo que la referencia que ha hecho Antonio Romero al hecho de que, al acierto de que las oficinas bancarias siguieran abiertas para prestar el servicio de información y de formación a los clientes, ha sido, desde mi punto de vista, determinante. Porque en un entorno exclusivamente digital hubiera sido muy fácil haber deshecho posiciones de cartera en la soledad y del miedo. Y fijaos, el drama se hubiera acentuado incluso las consecuencias económicas para una familia o para una persona hubieran sido dramáticas. Algún caso he conocido, os tengo que decir. Pero, y después hay otra cosa también súper importante, y es que la pandemia y cómo se ha ido gestando a lo largo del mundo ha demostrado que las soluciones individuales o meramente locales no conducen a ningún lado. Hace falta, ante situaciones globales, soluciones globales. Y de ahí la importancia de que la educación financiera se enfoque como se está haciendo, con mentalidad global, porque los retos de la sostenibilidad son globales.
Querría decir solamente una cosa en relación con la materia que he tratado, que viene bastante a cuento. Bueno, la cuestión del COVID ha influido en la proliferación normativa y, por ejemplo, respecto de la información, en el famoso impuesto que se conocía como tasa Tobin, que es la ley del impuesto de transacciones financieras, el artículo 6, en el apartado 3, dice que será responsable solidario de la deuda tributaria el adquirente de los valores que haya comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta determinante de la aplicación indebida de las exenciones previstas en este artículo 3. De manera que yo creo que tiene que ver con la información y asistencia también. Esta medida bastante discutible que podría dar lugar a casi a otro congreso de EDUFINED. Muy bien. Nada más por mi parte. Gracias. Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Estamos finalizando, estamos pasados de tiempo. Había alguna pregunta del público también que se la haremos llegar al moderador una vez finalizada esta mesa para que la distribuya entre los ponentes de la misma y se proceda a la resolución. Muchas gracias de nuevo.